Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 0144. Capítulo 44. La venganza de Stewie. Capítulo 44. La venganza de Stewie en la casa de la familia Griffin, alrededor de la mesa del comedor. Jajaja, Peter, ese chiste tuyo es divertidísimo. ¿Tu empresa de verdad ofrece licencia por duelo de mascotas? ¿De verdad son tan generosos? Durante la cena, Peter habló de alguien en su empresa que se tomó 7 días libres porque su mascota murió. Esto inmediatamente hizo reír tan fuerte que Lois no pudo parar. Habiendo crecido en la familia Powter-Smith, su padre era un destacado hombre de negocios en Rhode Island. Esto hizo que Lois comprendiera desde una edad muy temprana qué clase de criaturas despiadadas podían ser los ejecutivos corporativos. Por eso, cuando oyó a Peter decir que su empresa tenía licencia por duelo de mascotas, pensó que era una broma oscura lo que Peter estaba contando. Pero al ver a Lois reír alegremente, Peter dijo con expresión disgustada: «Oye, Lois. Escucha, no estoy bromeando. Lo confirmé con el supervisor de la empresa. Realmente tienen esa política. De hecho, como esa persona está de baja, mi carga de trabajo se ha duplicado. ¿Sabes lo que significa esto?» Al ver la expresión seria de Peter, Lois dejó de sonreír y respondió pensativamente: ¿eso significa que tienes que trabajar horas extras? No, Lois. Peter negó con la cabeza solemnemente y luego gritó con entusiasmo: esto significa que también puedo tener 7 días de vacaciones pagadas. Al oír lo que dijo Peter, Lois se cubrió la cabeza y dijo con angustia: ¡ay, Peter! ¿Sabes lo que dices? Brian es nuestra familia. Brian, que estaba comiendo, también exclamó: ¿qué? Luego miró a Peter con una expresión de sorpresa imposible de describir. Chris también miró con curiosidad a Peter, preguntándose si estaba a punto de hacer algo escandaloso otra vez. Afortunadamente, Peter en este mundo no tenía el cerebro completamente destrozado. Todavía tenía algo de sentido común. Cuando vio que todos lo miraban, Peter agitó la mano y negó con la cabeza, negando. Jejeje, ¿en qué están pensando? ¿Cómo se me ocurrió matar a Brian por unas vacaciones? Al ver su comportamiento, los demás casi le creyeron, e incluso Brian suavizó su mirada. Así es, Peter mismo lo rescató de la tienda de mascotas. ¿Cómo podría dudar de su mejor amigo? Pero para sorpresa de todos, Peter añadió: Brian es una especie inteligente con derechos humanos. No puede ser considerado una mascota. La empresa nunca aprobaría la licencia. Hijo de puta. Pedazo de basura. No debería haberte considerado bien. Al oír las palabras de Peter, Brian montó en cólera. Levantó la mano y le lanzó el plato vacío a Peter, luego maldijo y se levantó de la mesa. Afortunadamente, la grasa de Peter amortiguó el golpe y el plato rebotó en él. Chris extendió la mano y lo atrapó en el aire, evitando daños materiales a la casa de los Griffin. Dejando el plato con naturalidad, Chris asintió disimuladamente. Sí, es Peter.
Todos quedaron atónitos por un momento ante los reflejos de Jris, y luego oyeron el balbuceo de Stewie. Lois fue inmediatamente a consolarlo. Sin embargo, aunque ellos no podían entender lo que Stewie decía, Jris lo escuchó con total claridad. Vamos, Jris. Ya he comido suficiente. ¿Terminaste de comer? Ya tengo ganas de investigar sobre otros mundos. Al ver la mirada emocionada de Stewie, Jris se sintió un poco exasperado, pero aún así se levantó y dijo, está bien, mamá, estoy lleno. Déjame calmar a Stewie. Al ver a Jris levantar a Stewie, Lois dijo con alivio, oh, mi bebé es tan considerado. Gracias, cariño. Al escuchar la voz melosa de Lois, Jris asintió y subió las escaleras con Stewie. Solo Meg miró la espalda de Jris con recelo. Tenía buen oído y también había captado algunas de las palabras de Stewie. Pero como la información estaba incompleta, no tenía idea de qué tipo de trato estaban haciendo estos dos. Sin embargo, pensando en su próxima graduación, Meg no estaba de humor para preocuparse por nada más, ni le importaba qué secretos tuvieran estos dos. Jris llevó a Stewie al segundo piso, y con un gesto de Stewie, se abrió un portal al laboratorio secreto escondido en otra dimensión. Jris bajó a Stewie y estaba a punto de pasar, pero el pequeño gritó, alto, alto, alto. ¿No puedes cargarme adentro? Gritó y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Jris, sujetándolo con fuerza. Un poco indefenso, Jris no tuvo más remedio que llevar a Stewie al laboratorio y suspiró. Muy bien. Date prisa y baja. Déjame aguantar un poco más, tu agarre es increíble. Es incluso más cómodo que un colchón viscoelástico de lujo. ¿Puedo descansar un rato en tus brazos? Al escuchar las ambiguas palabras de Stewie, Jris rápidamente arrojó al pequeño lejos. Afortunadamente, el laboratorio de Stewie contaba con medidas de seguridad. Un par de brazos mecánicos se extendieron instantáneamente para atrapar a Stewie, evitando que cayera al suelo. La repentina sensación de ingravidez hizo que Stewie abriera los ojos, y entonces se encontró atrapado por los brazos mecánicos y suspendido en el aire. Al comprender lo sucedido, Stewie gritó furioso. ¿Qué demonios? ¿Qué haces? Estoy agotado de dirigir la fábrica. ¿No puedo descansar un momento en tus brazos? Jris se quedó sin palabras por un momento, porque lo que decía Stewie era verdad. Estaba realmente exhausto de mantener la fábrica funcionando sin problemas. Simplemente ensamblar esos robots no fue una tarea sencilla. Y cuando Stewie lo dijo así, Jris se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente. Stewie vio la expresión de Jris y comprendió de inmediato por qué había actuado así. Se rió furioso. ¿Qué demonios? ¿En qué estás pensando, idiota? Admito que existe la posibilidad de que sea gay en otros universos paralelos, pero en este, mi orientación es perfectamente normal. Por favor, deja de proyectar tus pensamientos pervertidos en mí, ¿de acuerdo? Esto, aquello, después de pensarlo mucho, Jris no supo qué decir, así que solo pudo balbucear. Lo siento. No debería haber asumido eso de ti. Sin embargo, Stewie ignoró por completo la disculpa de Jris. Parecía genuinamente enojado, y su tono era gélido. No quiero hablar de nada más ahora. Date prisa y entra para que pueda registrar las coordenadas del mundo. Jris miró el dispositivo con forma de cápsula de hibernación que tenía frente a él, lleno de confusión, pero Stewie todavía estaba enojado, por lo que ciertamente no se lo explicaría. Justo cuando Jris, sin esperar entender, levantó el pie para entrar, Stewie habló nuevamente, deteniéndolo. Espera, ponte esto en la muñeca. Dicho esto, Stewie le entregó una pulsera metálica con un elegante diseño de ciencia ficción. Lo primero que Jris pensó al verla fue que se trataba de una especie de rastreador interdimensional. Miró a Stewie con sorpresa, pero no recibió respuesta, así que tomó la pulsera y la examinó con atención. Aparte de descubrir que marcaba la hora, no pudo entender nada más. Al ver esto, Jris no tuvo más remedio que ponerse la pulsera, y aún así no encontró nada inusual, lo que confirmó que esa cosa no era nada peligroso. Tan pronto como Jris entró en la cápsula de hibernación, Stewie inmediatamente selló la escotilla y luego reveló una sonrisa malvada. Claro que sí. ¿Cómo te atreves a acusarme así? Espera a que te envíe a un mundo donde lo pasarás fatal. Con eso, Stewie comenzó a extraer las coordenadas mundiales del cuerpo de Jris, luego buscó mundos que lo hicieran sufrir un poco pero que no fueran fatales. Durante los intervalos entre los saltos dimensionales anteriores de Jris, su cuerpo transportaba instintivamente las coordenadas de otros mundos, y esto era lo que Stewie quería.
Siempre que consiguiera las coordenadas, con sus capacidades tecnológicas, podría incluso crear agujeros de gusano en el espacio-tiempo y entrar activamente en ese mundo. Pero debido a la suposición insultante de Xris, Stewie decidió dejar esos planes de lado por ahora y primero darle a Xris una lección apropiada, haciéndole saber las consecuencias de hablar sin cuidado. Buscando furioso un mundo adecuado, Stewie descubrió una coordenada mundial particularmente perfecta. Jaja. No esperaba encontrar este mundo. El universo está de mi lado. Habiendo confirmado el destino ideal, Stewie activó inmediatamente el dispositivo espacio-temporal en la cápsula de hibernación, activando por la fuerza el talento de Xris para viajar dimensionalmente de forma dirigida. En un instante, Xris desapareció de la cápsula de hibernación. Sin embargo, a diferencia de los saltos anteriores de Xris, esta vez el mundo de padre de familia no entró en un estado de éxtasis temporal. Todo continuó desarrollándose con normalidad. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0145. Capítulo 45. La muerte ha llegado. Capítulo 45. La muerte ha llegado. El mundo de padre de familia. Stewie observó en silencio cómo Xris desaparecía de la cápsula de hibernación. Tras confirmar que el tiempo transcurría con normalidad, mostró una sonrisa de emoción. Excelente, todo va como esperaba. El sincronizador espacio-tiempo puede, sin duda, anclar el estado temporal de Xris. Ahora veamos si este tipo sufre la ira de la muerte. Al activar Stewie la proyección holográfica, la figura de Xris apareció en ella. Entonces, Stewie vio como un coche perdía el control y se estrellaba instantáneamente contra Xris. Ja, es cierto. Eso es lo que le pasa por acusarme así. Al observar la desgracia de Xris, Stewie se rió alegremente y luego fue a buscar una bebida de sangre de dragón y algunas palomitas de maíz, claramente preparándose para disfrutar de la situación de Xris. Destino final mundo. En el momento en que Xris llegó, antes de que pudiera siquiera comprender la situación o por qué había saltado repentinamente de dimensión, vio un auto desviarse para evitar un camión que estaba delante y chocar contra él. Sin embargo, la velocidad de reacción de Xris era de apenas 10 milisegundos. Un accidente de coche a velocidades de ciudad como este no le habría tocado ni un pelo. Pero al ver al conductor gritando de terror en el asiento del conductor, Xris dudó por una fracción de segundo, luego su cuerpo se desdibujó y apareció instantáneamente frente al vehículo fuera de control, presionando hacia abajo con ambas manos. Con un fuerte estruendo, la camioneta fuera de control fue aplastada completamente contra el pasto al costado del camino por Xris, con su mitad trasera completamente levantada en el aire. Entonces, los peces muertos que transportaba fueron lanzados al cielo, volaron sobre la parte delantera del auto y aterrizaron sobre Xris, haciéndolo instantáneamente oler a marisco podrido. Fue cuando Stewie vio esta escena que no pudo evitar sonreír ampliamente. Sin embargo, Xris no sabía que Stewie estaba viendo su transmisión en vivo. Solo sentía que este mundo le era extremadamente hostil, como si tuviera una venganza personal. En ese momento, el conductor de la camioneta salió temblando del auto y dijo nervioso: «Disculpe, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Qué opinas?». Xris reprimió su enojo y replicó irritado: «Cualquiera que fuera arrojado a una pila de peces muertos y cubierto por su hedor no estaría sonriendo». Por suerte, el conductor fue razonable. Rápidamente sacó su billetera del vehículo, la abrió y me ofreció un fajo de billetes, diciendo: «Lo siento mucho, es una pequeña muestra de mi disculpa, solo por los gastos de la tintorería». Al ver la sensatez de esta persona, Xris extendió la mano y tomó los billetes. Un vistazo rápido le reveló que había $5.000 estadounidenses, y de inmediato dijo con satisfacción: «Ten más cuidado al conducir la próxima vez. No todos pueden detener una camioneta con las manos desnudas como yo». Sí, a partir de ahora definitivamente tendré más cuidado al conducir. La actitud del conductor de la camioneta era extremadamente sincera. Después de todo, la mayoría de la gente, y más aún si se trata de detener un choque de camioneta, probablemente terminaría en el hospital si los atropellara esa media carga de peces muertos. Entonces, al enfrentarse a este superhombre, el conductor de la camioneta prácticamente quería adorarlo como a un santo, sin atreverse a tener ningún pensamiento de objeción. Con fondos para actividades, Xris se preparó de inmediato para buscar un lugar donde ducharse y cambiarse de ropa. No soportaba buscar pistas para identificar el mundo mientras apestaba a pescado.
En ese momento, Zris no sabía que Stewie lo había enviado al mundo de destino final. Aún creía que el incidente anterior había sido solo mala suerte. Y en el momento en que Zris llegó a este mundo, Alex, que acababa de subir al avión, se despertó al instante. Miró la hora y vio que eran solo las 9:07 am, y faltaban 18 minutos para el despegue. Uf. Alex tomó un sorbo de agua con nerviosismo, preguntándose qué sueño había tenido que lo había dejado tan conmocionado. Mientras Alex fruncía el ceño y reflexionaba profundamente, dos compañeras de clase se acercaron a él. Oye, Alex, ¿podemos cambiar de asiento? Ignorando al compañero de clase que estaba frente a él y que agitaba frenéticamente las manos para detenerlo, Alex sonrió y se puso de pie, cediendo su asiento. No fue hasta que Alex se sentó en uno de los asientos originales de las chicas que entendió por qué su amigo había tratado de impedirle cambiar. Amigo, me hiciste perder una oportunidad romántica. Me has decepcionado de verdad. Ante la queja de su compañero, Alex sonrió y dijo, vamos. ¿Esperabas recogerla en este vuelo? Además, vamos a París, la ciudad del romance. Después de hablar, ignoró a su amigo, apoyó la cabeza contra la ventana y sintió un humor excepcionalmente refrescante. Fue como si alguien hubiera absorbido la mala suerte que había percibido previamente. En el mismo avión en el que estaba Alex, una pareja joven estaba sentada en la parte de atrás, charlando. Tranquilo, Sam. Hemos escapado de las garras de la muerte, es hora de abrazar nuestra nueva vida. Molly estaba pensando, ¿y si ese policía también estuviera en la lista de la muerte? Entonces yo, que heredé lo que le quedaba de vida, ¿volvería a estar en la lista de la muerte? Molly, que acababa de escapar de una muerte aterradora y extraña, se puso rígida al recordar cuán repentina y limpiamente había muerto aquel policía. No fue casi diferente de lo que le ocurrió a sus compañeros de trabajo que habían muerto en accidentes. No debería serlo. Ese policía no nos acompañó al puente colgante. ¿Cómo es posible que esté en la lista de la muerte? Le estás dando demasiadas vueltas, Sam. Pero ¿qué pasa si el juego de la muerte no es solo uno? ¿Y si incluye este vuelo en su lista y empieza uno nuevo? Aterrorizada por las especulaciones de su novio hasta el punto de casi sufrir un ataque de pánico, Molly incluso consideró bajarse y no tomar ese vuelo. Ja 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 ja, parece que tú tampoco te has relajado del todo. Bueno, Molly. Solo estaba bromeando, no pienses demasiado. Al ver que su novia se asustaba con sus palabras, Sam terminó rápidamente su pequeña broma y la abrazó, diciendo, mira afuera, el clima sombrío ha mejorado. ¿No crees que esto refleja nuestro nuevo comienzo? En ese momento, el capitán comenzó a hablar. Todos los pasajeros del vuelo 180, por favor, tomen asiento. El vuelo a París, Francia, está a punto de partir. Llegó la hora 9:25 am, que era la hora de despegue original en la película, y también la hora en la que se suponía que este avión explotaría. Sin embargo, todos ellos fueron acontecimientos trágicos que habrían ocurrido originalmente. Cuando Zris llegó a este mundo, debido a su identidad de forastero, la atención de la muerte ya se había centrado en este peculiar individuo. Así, estos sobrevivientes, originalmente en la lista de la muerte, perdieron temporalmente el foco de la muerte y regresaron a sus destinos originales. Incluso Iris, escondida en lo profundo de las montañas, quien fue la primera en escapar del objetivo de la muerte e incluso había estado enredada con ella durante décadas, ahora miraba fijamente las campanillas de viento que había hecho. Oye, muerte, no intentes hacerme bromas. Sé que intentas atraerme, pero no caeré en tu trampa. Al notar la inusual calma que la rodeaba, Iris gritó fuerte, tratando de animarse. Sin embargo, la muerte en ese momento no tenía tiempo para preocuparse por estos jugadores menores. Su objetivo actual era solo esa anomalía que no pertenecía a este mundo. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0146. Capítulo 46. El objetivo de la muerte. Capítulo 46. El objetivo de la muerte. Mientras los sobrevivientes de la lista original de la muerte disfrutaban de su nueva paz, Zris ya estaba molesto por la continua serie de eventos desafortunados que lo rodeaban. Había pasado menos de una hora desde que llegó a este mundo. Se había enfrentado sucesivamente a una serie de grandes desastres que podrían haber matado a una persona normal varias veces. Una camioneta que perdió el control, una descarga eléctrica mientras se duchaba, un incendio en un hotel y una viga del techo rota. Incluso existían peligros potenciales que el propio Zris no había notado.
Por ejemplo, el pez muerto arrojado desde una camioneta. Miles de libras de pescado cayendo desde una altura de más de 10 metros podrían fácilmente aplastar a un hombre fuerte hasta la muerte. Y luego estuvo la descarga eléctrica mientras Driss se duchaba. No importó, con su físico, ni siquiera 240 voltios podrían matarlo. Pero cuando notó la fuga eléctrica, el cable de acero casualmente extraño que se enrollaba alrededor de su cuello hizo que Driss se diera cuenta de que algo andaba mal. En ese momento, Driss ya sospechaba que había llegado al mundo de destino final. Pero lo que realmente lo confirmó para Driss fue cuando el hotel en el que se alojaba de repente se incendió, convirtiéndose en un infierno en apenas unos segundos. Si fuera una persona normal, no habría elección. Saltar desde el 5º piso podría incluso ofrecerle una posibilidad de supervivencia. Pero la muerte claramente había considerado esto, por lo que no le dio tiempo a Driss para reaccionar. En el momento en que no tomó una decisión, la viga del techo sobre él de repente se rompió y se derrumbó. Por suerte, solo se alojaba en un hotel normal y corriente y no en un gran centro comercial. La viga rota del techo pesaba como máximo unos cientos de libras, e incluso con grandes trozos de varillas de refuerzo y hormigón, solo era de 1 o 2 toneladas. Cuando esa cosa se estrelló contra Driss, él la apartó de un manotazo con total naturalidad. Entonces, el hotel en el que se alojaba Driss se derrumbó repentinamente y él quedó completamente enterrado entre las ruinas del hotel. Cuando salió arrastrándose del grueso hormigón, Driss estaba absolutamente seguro de que había llegado al mundo de destino final. Sin embargo, lo que Driss no podía entender era cómo terminó en la lista de la muerte en primer lugar. Aunque Driss no podía entenderlo, Stewie, que estaba viendo el programa en casa, lo sabía perfectamente. A través del reloj de pulsera que Driss llevaba en la mano, Stewie había confirmado su hipótesis. Efectivamente, la muerte es el mecanismo de corrección de errores de ese mundo. Comparados con Driss, este invasor, los que originalmente perturbaron el mundo parecen insignificantes. Stewie tomó un sorbo de la bebida de sangre de dragón, y la abundante energía hizo que su mente se aclarara excepcionalmente y, en un instante, comprendió la lógica subyacente del mundo de destino final. Sin embargo, la razón por la que sucedió tan rápido también fue gracias al hecho de que su mundo también tenía una muerte. La primera vez que descubrió esa entidad, Stewie incluso intentó capturar una con curiosidad. Desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de realizar más investigaciones, ese idiota gordo de Peter se lo llevó para bañarlo. De lo contrario, ya habría adquirido un conocimiento profundo del dominio de la muerte, e incluso podría haber sido capaz de visitar personalmente el infierno o el más allá. Suspirando con pesar, Stewie continuó observando los desafortunados encuentros de Driss. Desafortunadamente, la muerte pareció darse cuenta de que no podía hacerle nada a Driss, por lo que decidió retirarse temporalmente. Esto le dio tiempo a Driss para recomponerse. Tras recibir $500,000 de compensación del hotel, Driss decidió registrarse en un hotel de lujo esta vez. Luego se dio un buen baño, se puso ropa cómoda y se sentó tranquilamente en el vestíbulo del hotel. Temporalmente incapaz de lidiar con la muerte, Driss ya se estaba preparando para sacar provecho de ella. Driss podía sentir que la muerte estaba preparando un gran movimiento, pero actualmente no tenía idea sobre la muerte, ni siquiera sabía qué era esa cosa y no tenía forma de contrarrestarla. Entonces Driss se sentó en las ruinas y pensó por un momento, luego decidió primero usar a Dead para ganar dinero de compensación, y luego usar los fondos para contratar suficientes profesionales para ayudar a investigar a Dead. Aunque no sabía si este método sería útil, fue la única idea que se le ocurrió a Driss. Sin embargo, la idea de Driss era buena, pero subestimó un poco el tiempo que le tomaría a la muerte preparar su gran movimiento. Cuando se despertó de una siesta en el vestíbulo del hotel, el ataque previsto por la muerte aún no se había materializado. Impotente, Driss inmediatamente sacó $20,000, se los entregó al gerente del hotel cercano y le dijo: «Extiende mi estadía por 2 meses y ahora ve a buscarme algo de comer». «Enseguida, señor». El gerente del hotel no esperaba una sorpresa tan agradable. Al principio se preguntó por qué este distinguido huésped no se iba a dormir a su habitación, sino que insistía en descansar en el vestíbulo. Pero cuando el huésped sacó $20,000, el gerente del hotel se sintió culpable por sus pensamientos irrespetuosos anteriores. El cliente siempre tiene la razón, y lo que un cliente tan generoso quiere hacer no es algo que un simple empleado como él pueda cuestionar. El gerente del hotel cogió los billetes y se dio una patada mental, mientras en secreto pensaba: «Tengo que dejar de ser tan crítico».
Al ver el extraño comportamiento del gerente del hotel, Zris negó con la cabeza y suspiró suavemente. ¡Qué empleado tan dedicado! ¡Qué lástima que sea medio idiota! Después de comer y beber hasta saciarse, Zris salió del hotel, preparándose para ver cuáles eran las reglas de los ataques de la muerte sobre él. Al mismo tiempo, Zris también quería investigar si este mundo era realmente el mundo del destino final. Aunque a través de estos pocos accidentes extraños, Zris ya tenía un 80% de certeza de que este era el mundo de la muerte, para confirmarlo verdaderamente, todavía necesitaba encontrar alguna prueba tangible. Zris fue a un cibercafé, pagó por una computadora, apagó despreocupadamente la colilla de cigarrillo que el encargado del café había dejado cerca de los cables y caminó directo hacia la computadora. Después de buscar en internet sobre el desastre del vuelo 180 y no encontrar nada, Zris quedó inmediatamente desconcertado. ¿No es este el mundo de destino final? Luego Zris comprobó la fecha. 14 de mayo de 2000. Como no sabía la fecha exacta de la explosión del vuelo 180 y supuso que tal vez aún no había sucedido, Zris buscó el desastre de McKinley Speedway y el colapso del puente North Bay. Esta vez apareció información relevante y a partir de esto, Zris estuvo completamente seguro de que este era el mundo de destino final. Sin embargo, a pesar de haber confirmado el mundo en el que se encontraba, Zris, que había visto todas las películas de destino final, todavía no sabía cómo contrarrestar a la muerte. Porque entre todos los personajes de la serie Destino Final, parecía que solo una persona realmente sobrevivió. Incluso Iris, la anciana con la precognición más fuerte, la mejor mente y la capacidad de ejecución explosiva, apenas logró sobrevivir en las profundas montañas y bosques al estar íntimamente familiarizada con las operaciones de la muerte. En cuanto al misterioso forense William Bloodworth en las películas anteriores, su verdadera identidad fue revelada en la sexta película. No era en absoluto el personaje que los fans habían predicho originalmente, como un agente o presagio de la muerte. Ese tipo era simplemente un superviviente afortunado, como el descendiente de Iris, cuya vida Iris había logrado salvar con sus propios esfuerzos. Entonces, después de pensarlo mucho, Zris decidió comenzar con Iris, quien estaba más familiarizada con la muerte, para ver qué información había reunido a lo largo de los años mientras se oponía a la muerte. El incidente del puente North Bay fue bastante famoso en aquel entonces, y Zris rápidamente encontró noticias sobre Iris, quien estaba directamente involucrada. Luego descubrió la noticia de que después del colapso del puente décadas atrás, ella había desarrollado ansiedad severa y había estado constantemente impidiendo que su familia saliera. Zris luego rastreó las noticias más recientes y encontró su lugar de residencia. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0147. Capítulo 47. El desastre se intensifica. Capítulo 47. El desastre se intensifica después de encontrar la dirección de Iris. Zris no tenía prisa por ir allí. Además del hecho de que su casa estaba demasiado lejos de su ubicación, Zris ya había pagado $20,000 por su estadía en el hotel. No estaría contento hasta que recuperara ese dinero mediante reclamaciones de seguros. Afortunadamente, la muerte pudo haber sentido los pensamientos de Zris, y después de deliberar durante la mayor parte del día, Zris se dio cuenta de que el bastardo de la muerte estaba a punto de atacarlo nuevamente. Parecía que la entidad todavía seguía algunas reglas. Antes de cada ataque, seguramente le daría una pista al objetivo. Fue solo que esta indirecta era demasiado sutil y hacía difícil que la gente común la notara. Pero para Zris, la pista de la muerte era bastante obvia. El chico de al lado estaba viendo una vieja película de acción de los años 90. Y la escena fue justo en la parte donde un villano levantó un camión cisterna y lo arrojó hacia el héroe. Entonces Zris notó una extraña ráfaga de viento, que casualmente hizo que el adorno de la cortina golpeara el altavoz del cibercafé, y entonces comenzó a sonar una canción. Dio la casualidad de que contenía la palabra explosión. Con pistas tan claras, ¿cómo podría Zris no comprender el peligro al que estaba a punto de enfrentarse? Salió inmediatamente del cibercafé y emprendió el regreso al hotel. Tenía que llegar al hotel antes de que se produjera la explosión. Solo entonces podría recuperar el dinero gastado como compensación. En menos de un minuto, Zris cruzó 2 cuadras y regresó a su hotel. Miró a su alrededor y efectivamente vio un camión cisterna a lo lejos. Con la vista de Zris, incluso pudo ver al conductor todavía fumando, lo que solo podía describirse como realmente buscarlo.
Habiendo confirmado el desastre inminente, Zris entró misericordiosamente al hotel y encontró la alarma contra incendios para activarla. Después de que los ocupantes del hotel huyeron frenéticamente al exterior, Zris se sentó tranquilamente en el mismo lugar donde antes había esperado el desastre. Cuando la tensión llegó a su punto máximo, un camión cisterna fuera de control se estrelló contra el hotel, apuntando directamente a Zris, que estaba tumbado en el sofá. Solo que esta vez, Zris no lo esquivó ni lo detuvo. Simplemente dejó que el camión cisterna lo empujara contra la pared. El propio Zris estaba bien. Aparte de que su ropa se ensució nuevamente, su postura no cambió mucho. Pero el conductor no tuvo tanta suerte. La cabina deformada lo tenía fuertemente atrapado y la colilla incluso le había dejado una cicatriz en el pecho. Parecía que la muerte había usado el viento extraño para volar su cigarrillo, causando que el hombre entrara en pánico y cometiera un error en la operación, lo que provocó que el camión cisterna se estrellara. Al comprender esto, Zris se levantó, empujó el camión cisterna y luego observó en silencio cómo la gasolina derramada hacía contacto con los cables expuestos afuera del hotel. Mientras tanto, el conductor de la cabina, al ver a Zris, gritó pidiendo ayuda como si se aferrara a un salvavidas. «Oye, amigo. Ayúdame, esto va a explotar. Sácame, rápido». Al escuchar los gritos del conductor, Zris permaneció indiferente esta vez. Porque este hombre se lo buscó. Sabiendo que conducía un vehículo tan peligroso, aún así se atrevió a distraerse fumando. Una persona tan incorregible, incluso sin la intervención de la muerte, acabaría provocando otro desastre. Entonces, en lugar de dejar que este tipo dañara a otros, era mejor que muriera aquí. De esta manera, incluso podría obtener un pago de seguro para su familia. Al ver que Zris lo ignoraba, el conductor empezó a maldecir. «Imbécil. ¿Qué haces? Ven a sacarme o moriremos los dos aquí. ¿Me oíste? Hijo de P. Estallido». Antes de que el camión cisterna explotara, Zris no soportó más las groserías del tipo y de inmediato pateó el costado ya deformado de la cabina. La inmensa fuerza retorció aún más la cabina, aplastando directamente hasta la muerte al conductor que seguía gritando en el interior. «¡Qué molesto!». Mirando al conductor, que aún respiraba, Zris replicó. «Es seguro que morirás, pero ¿quién te dijo que yo moriría?». Apenas Zris terminó de burlarse cuando la gasolina derramada tocó los cables expuestos y entonces un incendio gigantesco envolvió todo el hotel. Zris incluso quedó atónito por la poderosa onda expansiva. Toda su espalda quedó carbonizada por la alta temperatura y todo el cabello de la parte posterior de su cabeza desapareció sin dejar rastro. Cuando los bomberos extinguieron el incendio, habían pasado 2 días y Zris todavía yacía inmóvil entre las ruinas del lujoso hotel. Fue como si realmente hubiera muerto a causa de la explosión del camión cisterna. La muerte tampoco volvió a tener como objetivo a Zris durante estos 2 días, aparentemente ya habiéndolo dado por muerto. Solo este güey del mundo de padre de familia, que había estado observando continuamente a Zris a través del reloj de pulsera, entendió la intención del tipo. ¡Ay! Este tipo es muy listo. De hecho, pensó en hacerse el muerto para engañar a la muerte. Pero parece que lo has olvidado. Eres un forastero, y la muerte no tiene una lista predeterminada para ti. Y tal como dijo Stewie, cuando cayó la noche y los bomberos, al no encontrar nada significativo, se dispersaron, de repente comenzó una fuerte lluvia. En un instante, un relámpago destelló y un trueno rugió, seguido por varios rayos que cayeron, golpeando directamente al fingido Zris. Maldita sea, muerte, no estás jugando limpio. En el momento del impacto del rayo, la carne ya curada de Zris se carbonizó nuevamente. Esta vez, incluso sus ojos y cejas se convirtieron en carbón. Al ver esto, Zris ya no se atrevió a hacerse el muerto. Si un rayo le caía 10 o 20 veces más, probablemente se convertiría en un auténtico cadáver. Levantando su mano para apartar los escombros que lo presionaban, Zris, como un demonio saliendo del infierno, salió disparado instantáneamente a una velocidad invisible para el ojo humano. Sin embargo, el trueno en el cielo parecía haberse centrado en Zris, golpeando continuamente a lo largo de su camino. Cuando Zris fue alcanzado por un rayo por tercera vez, la mayor parte de su cuerpo finalmente cruzó hacia un bar cercano, pero su pierna izquierda, que iba medio paso más lenta, quedó completamente carbonizada. Zris se arrastró hasta el bar, sacudió ligeramente la pierna y toda la pantorrilla se convirtió en un montón de ceniza negra y se cayó. En ese momento, las personas que se escondían de la lluvia en el bar miraron con horror a Zris, que apareció de repente, y gritaron inmediatamente de miedo. «Dios mío.
Monstruo, hay un monstruo. ¡Ayuda! Llamen al 911, hay un problema aquí. Déjame salir rápido. Mirando a la gente en pánico, Zris rugió. Cállense todos. Soy humano. Su rugido furioso eclipsó los truenos del exterior, demostrando aún más la incapacidad de la muerte para acabar con él. Zris se giró para mirar hacia la puerta, y varios rayos más cayeron en la entrada y las ventanas del bar, pero afortunadamente, con la protección del pararrayos, estos rayos no pudieron dañar nada en el interior. Al ver que estaba temporalmente a salvo, Zris volvió a hablar. Ve a buscarme algo de comer, preferiblemente carne y azúcar. Rápido. Ante la insistencia de Zris, la gente del bar se puso en acción y pronto llegaron varios cortes grandes de carne en un carrito. Al mismo tiempo, también se trajeron decenas de libras de azúcar blanco. Mirando la carne que todavía goteaba sangre, a Zris no le importó y directamente la agarró y comenzó a comer. Comió un par de bocados de carne, luego tragó un bocado de azúcar blanca y, sintiéndose sediento, agarró una botella de whisky para beberlo. Con la reposición de estos alimentos, rápidamente creció carne nueva en el cuerpo de Zris, e incluso su pierna izquierda faltante volvió a crecer por completo. Fue una lástima que no tuviera ninguna bebida de sangre de dragón cerca. De lo contrario, con una botella de bebida de sangre de dragón, no necesitaría comer cientos de libras de carne cruda. Maldita seas, muerte, si no descubro cómo vencerte, no habremos terminado. Desde que comenzó su viaje dimensional, Zris nunca había sufrido tanto. En este momento, solo tenía un pensamiento: derrotar a esa maldita muerte. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0148. Capítulo 48. En el nombre del Padre. Capítulo 48. En el nombre del Padre. La multitud en el bar observó la extraña escena que se desarrollaba frente a ellos y luego los relámpagos afuera, como serpientes eléctricas bailando en el cielo. Por un momento, nadie entendió qué gran demonio había descendido sobre el mundo, haciendo que Dios mostrara milagros y matara a este demonio aquí. Sin embargo, a partir del cuerpo completamente regenerado del demonio, quedó claro que el plan de Dios había fracasado. Esto fue lo que pensaron los clientes del bar antes de que el rostro de Zris se curara completamente. Y después de que el rostro de Zris volvió a crecer y las costras carbonizadas cayeron, revelando su apariencia, un nuevo pensamiento surgió en la mente de todos. Exclamaron desde lo más profundo de sus corazones: este ser verdaderamente está a la altura de su naturaleza de otro mundo. Se ha transformado tan hermosamente. Originalmente llenos de miedo hacia Zris, todos se quedaron mirando fijamente, con los ojos muy abiertos, después de ver la apariencia de Zris. Hipnotizados por los llamativos rasgos de Zris, todos cambiaron instantáneamente sus suposiciones iniciales, creyendo que el hecho de que Zris hubiera sido alcanzado por un rayo debía haber sido debido a alguna prueba divina. De lo contrario, ¿cómo habría podido Dios Todopoderoso permitir que este ser celestial viviera? Dios aún debe favorecer a este hijo de Dios. Algunos individuos aún más atrevidos se acercaron lentamente a Zris y extendieron un dedo para tocarle el hombro. Sin embargo, antes de que la mano de la persona pudiera tocar a Zris, Zris agarró su dedo y preguntó confundido: «Amigo, ¿qué quieres?». Al hombre musculoso cuyo dedo Zris le sujetaba no le importó que su dedo estuviera a punto de romperse. En cambio, gritó emocionado: «Dios mío. Me tocó. El Hijo de Dios me tocó». ¿Qué demonios? Zris estaba lleno de confusión, completamente incapaz de comprender el proceso de pensamiento de esta persona. Especialmente después de que esta persona gritó y se arrodilló, las otras personas en el bar también se arrodillaron, comenzando a adorar a Zris. Entonces, aún más fanáticos suplicaron entre lágrimas: «Hijo de Dios. Por favor, dinos tu nombre. Proclamaremos tu poder y difundiremos tu gloria». Ahora Zris entendió lo que estas personas estaban haciendo. Lo estaban tratando como al Hijo de Dios. Al darse cuenta de esto, Zris lo encontró divertido y decidió seguirle el juego. Exclamó en voz alta: «Puedes llamarme Christopher, portador de la luz divina». En los tiempos antiguos, el Padre hizo un pacto con la humanidad, trayendo la paz al mundo, devolviendo lo que es del hombre al hombre, y lo que es de Dios a Dios. Por desgracia, ahora una entidad maligna, la muerte misma, trae caos, alterando el equilibrio de la vida y la muerte en el mundo mortal y alterando el destino de las almas inocentes. Como no puedo tolerar las arrogantes y malvadas acciones de este demonio, he escapado a la atención de mi padre y he venido a someter a esta entidad. ¡Ay!
dijo Jris, abatido y conteniendo las lágrimas. Mi padre considera el pacto una ley sagrada, y no nos permite transgredirlo ni en lo más mínimo. Por lo tanto, no tuve más remedio que abandonar la mitad de mi esencia divina y descender como mortal para derrotar a este demonio. Al escuchar estas palabras, los clientes del bar quedaron atónitos, todos reflexionando sobre el significado de las palabras de Jris. Aunque Jris hablaba en un inglés claro, desafortunadamente parte del vocabulario todavía era bastante bíblico, lo que hacía difícil para estos estadounidenses de clase trabajadora comprender plenamente su significado. Pero en general entendieron la esencia. Un ángel descendió al mundo mortal para derrotar a un demonio, pero su padre no lo permitió y lo castigó. Coincidió. Coincidió con lo que acababan de presenciar. Lo sabían. ¿Cómo podía ser un demonio un ser tan hermoso? Resulta que su padre lo estaba poniendo a prueba. Creyendo que entendían todo, las expresiones de todos instantáneamente se volvieron más emocionadas y todos miraron a Jris con ojos llenos de lágrimas. Una persona particularmente entusiasta exclamó: «Tú no eres otro que un mensajero de Dios, enviado para protegernos del mal». Al escuchar la declaración de esta persona, Jris asintió sabiamente y luego, con ojos claros, dijo: «Centrémonos en el presente. He regresado al mundo ahora solo para derrotar a este demonio, no por gloria ni reconocimiento». Al ver que esta gente estaba completamente convencida, Jris inmediatamente les dijo a dos motociclistas de complexión similar a la suya: «Hermanos, bajé a toda prisa, y toda mi ropa fue destruida por el rayo del Padre. Me pregunto si ustedes dos, no digas más. Toma lo que necesites». Antes de que Jris pudiera terminar de hablar, los dos hombres ya habían comenzado a quitarse la ropa, chaquetas de cuero, camisas, jeans, cinturones, y se desnudaron rápidamente. Si Jris no los hubiera detenido a tiempo, incluso habrían entregado su ropa interior. Jris tomó la ropa de los dos hombres y se la puso allí mismo, delante de todos. Después de todo, ahora se presentaba como divinamente elegido, y con tal identidad, ciertamente debería proporcionar algún espectáculo a sus seguidores. Por ejemplo, mientras se vestía, varias seguidoras femeninas jadearon emocionadas y sus rostros, previamente pálidos, se sonrojaron instantáneamente. Sin embargo, lo que disgustó a Jris fue que varios seguidores masculinos también parecían bastante fascinados, lo que le hizo preguntarse qué estaban pensando. Cuando Jris estuvo vestido con un traje de cuero estilo Terminator, miró la lluvia que amainaba afuera y comprendió de inmediato que la muerte, al ver que no podía matarlo, se había retirado nuevamente. Aprovechando el período de recuperación de muerte, Jris no planeó demorarse y de inmediato se preparó para encontrar a Iris y obtener información sobre muerte. Sin embargo, antes de irse, Jris miró a este grupo de seguidores fanáticos que había reunido sin darse cuenta y decidió ponerlos a trabajar. Actualmente, Jris no sabía mucho sobre la muerte, solo lo que había aprendido de las películas. Pero una cosa que Jris entendía muy bien era que la muerte agregaría a su lista a las personas que sobrevivían a los desastres y luego encontraría la oportunidad de matarlos a todos. Aunque Jris no entendía la razón detrás de esto, no significaba que no pudiera usar este hecho para aumentar la carga de trabajo de Ideat. Aunque Jris no sabía por qué la muerte lo tenía en la mira constantemente, el hecho de que la muerte matara a través de elaboradas reacciones en cadena hizo que Jris sintiera vagamente que había algo vital para la existencia de la muerte involucrado. Id. Fieles de mi Padre, id a difundir la gloria de Dios y a compartir su protección. Vayan a salvar esas almas atormentadas por esta entidad maligna, vayan a rescatar a esas personas inocentes que están a punto de ser tomadas por los planes de la muerte. De pie en la entrada del bar, Jris abrió los brazos y habló con convicción, utilizando simultáneamente su fisiología mejorada para hacer que su cuerpo emitiera sonidos como un río de poder. Y esta exhibición, por cierto, provocó que el cuerpo de Jris emitiera un calor intenso debido a la rápida regeneración, y luego una niebla etérea se elevó de su cabeza mientras la lluvia se evaporaba. Al ver esto, todos se postraron nuevamente, recitando oraciones en silencio en sus corazones. Jris no esperaba que su acción involuntaria produjera tan buen efecto, así que sutilmente extendió su cabeza fuera de la puerta y dejó que un poco más de agua de lluvia cayera sobre él para mantener el efecto. Luego, Jris reempaquetó el método de la muerte de matar a través de accidentes como un demonio que toma las almas de las personas a través de elaborados rituales, y luego instruyó a todos a adherirse estrictamente a las normas de seguridad. Y para persuadir a otros para que también sigan los protocolos de seguridad e implementen las precauciones adecuadas. En resumen, siempre confirme la seguridad antes de hacer cualquier cosa.
Después de hablar intermitentemente durante aproximadamente una hora, cuando salió el sol, el techo dejó de gotear y la cabeza de Jris ya no emitía vapor blanco, finalmente detuvo su sermón. Muy bien, hijos míos. Voy a enfrentar a esta entidad maligna para que ya no pueda dañar a los inocentes. Deben recordar mis enseñanzas. Al ver a Jris alejarse, todos corearon al unísono. Adiós, Christopher. Que logres derrotar al demonio. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0149. Capítulo 49. Hermanos Unidos. Capítulo 49. Hermanos Unidos. El estacionamiento del bar. Jris, el mensajero sagrado venerado por todos en el bar, estaba haciendo algo bastante cuestionable. Originalmente, Jris iba a encontrar al gerente del hotel para cobrar sus daños emocionales y la compensación por alojamiento. Pero no había ido muy lejos cuando encontró una llave de motocicleta en su bolsillo. No hace falta pensarlo, esto debe pertenecer al motociclista que le prestó su ropa. Después de descubrir la llave, Jris se dio la vuelta sin dudarlo y caminó hacia el estacionamiento, luego comenzó a probar la llave. Había solo unas pocas motocicletas aquí, y Jris no tardó mucho en encontrar la motocicleta del tipo duro. Entonces Jris se sentó allí sin ceremonia alguna. Si prestó su ropa, ¿por qué no podía prestar su motocicleta? ¿Y qué clase de Terminator es un Terminator sin motocicleta? Con este pensamiento, Jris extendió la mano y tomó las gafas de sol que estaban en otra motocicleta. Arrancó la moto, se acercó a un coche y miró por el retrovisor. Jris suspiró. Qué lástima que Arnold Schwarzenegger consiguiera el papel primero, si no, el T-800 se habría parecido a mí. Después de un momento de autoadmiración, Jris aceleró nuevamente la motocicleta y, con un rugido violento, aceleró hacia el banco que compartía el nombre de la cadena hotelera. No había olvidado su plan inicial de ganar dinero. Ese hotel era uno que había explorado específicamente por su potencial compensación, por lo que naturalmente no sería un motel barato. No solo era una cadena nacional, sino que también tenía sus propios servicios de banca privada y compañía de seguros. Así que, para un establecimiento tan rico, Jris naturalmente no tenía la costumbre de ser indulgente con ellos. Cuando la rugiente motocicleta llegó al banco, este ya estaba lleno de gente, todos desaliñados, algunos incluso solo con batas de baño. Estos eran todos los invitados que Jris había salvado al activar la alarma contra incendios en ese momento. Sin embargo, debe haber habido algunos invitados que no escaparon a tiempo, por lo que ahora todavía había oficiales de policía contando frenéticamente el número de muertos y la información de identidad. Después de todo, los huéspedes que podían permitirse alojarse en un hotel de tan alto nivel eran al menos profesionales de clase media alta, no gente común que podía ser fácilmente despedida. Ah. Señor, es un placer verlo aquí. En ese momento, el gerente del hotel vio entrar a Jris, inmediatamente bajó al huésped que estaba consolando y corrió a saludarlo. Tenía una profunda impresión de Jris. Después de todo, no mucho después de que este peculiar huésped pagara $20,000 por una estadía prolongada, su hotel fue destruido por un camión cisterna. Cuando después se hizo el inventario de la lista de huéspedes, el gerente del hotel todavía lamentaba que ese huésped hubiera tenido tan mala suerte y hubiera muerto en la explosión. Inesperadamente, justo cuando su hotel estaba a punto de buscar la información de este huésped para solicitar una compensación, lo vio entrar por la puerta con vida. Esto le ahorró a su hotel al menos decenas de millones en compensaciones, por lo que ciertamente valió la pena que el gerente del hotel abandonara el consuelo de los otros huéspedes para correr a hablar con Jris. Sin embargo, en el momento en que Jris entró al banco, vio a las familias haciendo cola para cobrar la indemnización por muerte y a los supervivientes a quienes no se les estaba prestando mucha atención. Esto inmediatamente le dio una idea a Jris. Jris preguntó sin expresión alguna: ¿Conoces a mi hermano? ¿Has encontrado sus restos? Ah, esto. Al oír la pregunta de Jris, la expresión de emoción inicial del gerente del hotel se endureció de inmediato. Ya se había dado cuenta de que algo andaba mal. Soy su hermano menor. Corrí inmediatamente después de enterarme de lo sucedido. ¿Aún no han encontrado sus restos? Ante el nuevo interrogatorio de Jris, el gerente del hotel recuperó la compostura y dijo con firmeza: ¿Seguro que no bromea? Realizaremos una verificación de identidad. Si descubrimos que intenta cometer un fraude de seguros, podemos pedirle a la policía que lo arreste de inmediato. Al mirar a Jris, cuya apariencia no había cambiado excepto su ropa, el gerente del hotel se sintió más seguro mientras hablaba.
Sin embargo, Zris no se acobardó, señaló su piel y gritó. Abre los ojos y mira. La piel de mi hermano es al menos 2 tonos más oscura que la mía. ¿No ves una diferencia tan obvia? Al ver a Zris tan confiado, el gerente del hotel llamó al huésped y descubrió que, en realidad, no tenía la piel tan clara como la persona que tenía frente a él. En verdad, no era fácil fingir una tez perfecta. El gerente del hotel, sin palabras, se disculpó de inmediato. Lo siento mucho, señor. Fue un error mío sospechar de usted sin pruebas. ¿Qué le parece? Si puede presentar pruebas válidas, podemos agilizar el trámite de su indemnización. Stewie, al ver la escena a través de la pantalla de su reloj, exclamó con alegría. Bien hecho, Zris. Esos ejecutivos deberían dejarse la cartera vacía. Sin embargo, Zris dudó ante las palabras del gerente del hotel, porque no podía demostrarlo. No había verificado su identidad cuando se alojó anteriormente en el hotel. Simplemente dio un nombre, pagó el dinero y se registró con su equipaje. Y ahora, después de engañar a la otra parte, Zris recordó que todavía era un residente no registrado en este mundo, así que ¿dónde podría obtener una prueba de identidad? El gerente del hotel vio el prolongado silencio de Zris y preguntó con expresión preocupada. ¿Qué le ocurre, señor? ¿Tiene alguna otra pregunta? Ya no sospechó de la identidad de Zris. Solo pensó que la otra parte todavía estaba procesando el dolor de perder a su hermano. Señor, le pido que acepte mis condolencias. Según los estándares de compensación de nuestra empresa, puede recibir al menos $30 millones en compensación. Además, como su hermano pagó $20.000 de alquiler y no pudo disfrutar de la mayor parte, la empresa pagará $2 millones adicionales por los servicios no utilizados y los daños emocionales de su hermano. Al oír hablar de tanta compensación, los ojos de Zris se iluminaron, para luego apagarse nuevamente. Maldita sea. ¿Dónde se supone que voy a conseguir una prueba de identidad? ¿Debería inventar una excusa para ver el dinero primero y luego robarles? Afortunadamente, Zris no fue el único tentado por este dinero. Incluso Stewie, viendo el programa Family World, estaba ansioso por actuar en esta escena. Aunque no podía gastar ese dinero él mismo, siempre que pudiera beneficiar a su familia a expensas de la empresa, Stewie se sentiría feliz. Así que, para obtener este dinero, Stewie comenzó de inmediato su operación. Accedió remotamente al reloj de pulsera a través de dimensiones, hackeando directamente el sistema de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos de este mundo. Luego ingresó la información de identidad de Zris y también creó información para su hermano ficticio. Después de hacer todo esto, Stewie no se olvidó de avisar a Zris. La pulsera de Zris vibró levemente, provocando un hormigueo en el brazo de Zris. Entonces Zris miró hacia abajo y vio aparecer un subtítulo, que era el mensaje de Stewie. Me debes este dinero. Stewie, al ver que Zris agachaba la cabeza de repente, el gerente del hotel pensó que la otra parte estaba abrumada por el dolor de que la vida de su hermano se hubiera reducido a $30 millones, y de inmediato repitió. Señor, los muertos no pueden volver a la vida. Creo que debería aceptar el legado de su hermano y vivir con su memoria. ¿Qué opina? Al ver el mensaje en el reloj, Zris no sabía cómo lo hizo Stewie, pero ahora se sintió más seguro. Se recompuso y luego dijo con tristeza. Lo haré. Llevaré su recuerdo conmigo. Fingiendo el dolor de perder a su hermano, Zris siguió al gerente del hotel hasta un cubículo bancario y comenzó a confirmar su información de identidad. Cuando el empleado del banco encontró la información de identidad de Zris en la computadora y luego vio la información de identidad de su hermano, inmediatamente preguntó. Señor Griffin, ¿puede confirmar que esto es correcto? ¿Eh? Zris, aún con aspecto afligido, se quedó atónito por un momento, y entonces vio el nombre Christopher Griffin debajo, con un hermano mencionado como Stewart Griffin. ¿Hay algún problema? Preguntó el empleado del banco preocupado al oír la exclamación de Zris. No, nada. Es correcto. Por el bien de $32 millones, Zris pasó por alto la decisión de Stewie de utilizar sus apellidos reales. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0150. Capítulo 50. La muerte se está volviendo desesperante. Capítulo 50. La muerte se está volviendo desesperante. Cuando Zris salió del banco, su riqueza se había disparado una vez más. Los $500.000 que originalmente habían desaparecido habían regresado a él, multiplicados 64 veces.
Zris rechazó la oferta de escolta del personal de seguridad del banco, llevó una gran bolsa de lona en cada mano y salió de la entrada principal del banco. Tras despedir amablemente a Zris, el gerente del hotel se dirigió a los huéspedes que aún esperaban su indemnización y les dijo: «Damas y caballeros. Nuestro hotel Marriott cuenta con los recursos y el compromiso para compensarlos por las pérdidas que les corresponden. Así que por favor proporcione su información con calma y luego espere nuestro proceso de compensación». Con el ejemplo de Zris, los huéspedes que esperaban dinero creyeron en las palabras del gerente del hotel y ya no hicieron tanto alboroto como antes. Después de calmar a todos los huéspedes, el gerente del hotel hizo un gesto a un exguardia de seguridad del hotel y luego preguntó en voz baja: ¿Han averiguado qué empresa es propietaria de ese camión cisterna? Señor, lo encontramos. Es propiedad de una subsidiaria de Rockefeller. Sin embargo, aún no podemos determinar la causa específica. El departamento legal sigue negociando con ellos. Tras escuchar el informe de su subordinado, el gerente del hotel fue discretamente a la oficina bancaria y le dijo al gerente que manejaba la compensación: el petrolero vino de la Rockefeller Oil Company, así que infle las reclamaciones. Definitivamente pueden permitírselo. Al oír las palabras del gerente del hotel, el gerente del banco, que estaba muy preocupado, se relajó de inmediato. ¿Entonces es una empresa Rockefeller? Entonces, la estimación original de 40 millones era, sin duda, demasiado baja. Mientras hablaba, sacó 6 documentos y dijo: aquí está la lista de fallecidos confirmados, uno de los cuales es el conductor del camión cisterna. Si afirmamos 35 millones por persona, son solo 175 millones en total. Incluso con los sobrevivientes, son poco más de 200 millones de dólares, lo que significa que nos estaríamos quedando cortos. ¿Qué tal si incluimos al conductor del camión cisterna como víctima mortal del hotel? ¿Reportamos 50 millones por cada fallecido y 500.000 por cada sobreviviente? Al escuchar la audaz propuesta del director del banco, el director del hotel reflexionó y calculó: 6 fallecidos por 300 millones, 127 huéspedes por 63.500.000, ¿eso es menos de 400 millones? El gerente del hotel, que rondaba los 60 años y tenía una familia numerosa en casa, se ensombreció y preguntó, decidido a darlo todo: ¿podemos hacer más? Esta vez el hotel quedó destruido. Sin duda tendré que rendir cuentas y perderé mi trabajo. Es raro que te encuentres con una oportunidad tan grande en la vida. ¿Por qué no ganar lo suficiente para jubilarte con comodidad? ¿Qué tal si nos vamos los dos a las Bahamas y vivimos el resto de nuestras vidas con lujo? Al escuchar las palabras del gerente del hotel, la expresión del gerente del banco cambió repetidamente. Finalmente, apretó los dientes y dijo: hagámoslo. Modifica algunos registros de huéspedes anteriores y puedo reportar hasta 1.300 millones de dólares estadounidenses. Los dos, habiendo llegado a un acuerdo corrupto, inmediatamente comenzaron su plan de malversación de fondos. Mientras tanto, Zris tomó su dinero y comenzó su viaje para encontrar a Iris. Primero, fue a un concesionario de motocicletas y la cambió por una Harley Davidson clásica, el modelo de Terminator 2, luego consiguió un equipo nuevo de cuero negro y luego se dirigió a la residencia de Iris. Aunque Internet solo informaba el estado y la ciudad donde vivía Iris, Zris creía que siempre que pudiera llegar a su zona, podría encontrarla simplemente preguntando. Después de todo, según la cronología de la película, ella alguna vez fue una heroína local que salvó a cientos de personas. Y no habían pasado aún décadas desde que se escondió. Con su comportamiento excéntrico, mucha gente seguramente todavía la recordaría. Después de llenar el tanque de gasolina de la motocicleta, Zris sacó unos billetes de cientos de dólares de su mochila y se los entregó. Luego, bajo la mirada atónita del empleado de la gasolinera, Zris se alejó. Sin embargo, cuando Zris se embarcó en su viaje, tal vez el período de recuperación de muerte terminó y llegó una nueva ronda de ataques. Menos de 2 horas después de que Zris comenzó a andar, un camión maderero perdió el control y los troncos volaron instantáneamente del vehículo. La clásica escena de Destino Final 2 apareció ante Zris, pero él examinó sus alrededores y descubrió que era el único en ese tramo de carretera. Inmediatamente exclamó: «Estás realmente obsesionada conmigo, ¿verdad, muerte?» Mientras hablaba, un tronco se acercó a decenas de metros de Zris, como si estuviera a punto de golpearlo. Pero esa velocidad era todavía demasiado lenta para Zris. Giró el acelerador y, en un instante, la motocicleta se desvió hacia el arcén de la carretera.
La velocidad máxima de esta motocicleta es de 148 km por hora, lo que equivale a más de 41 metros por segundo. Aunque no era tan rápido como la velocidad de carrera de Zris, aún así superó estos troncos que caían salvajemente. Por lo tanto, bajo el poderoso control de Zris, se abrió paso fácilmente a través de estos grupos de troncos, que volaron como balas de cañón, cubriendo directamente varios kilómetros para llegar al camión maderero. Mirando al conductor del camión parado frente al camión, con el rostro lleno de confusión, Zris gritó: «Mira por dónde conduces. Casi me matas». Entonces Zris giró el acelerador y aceleró nuevamente, dejando al sorprendido conductor del camión con la mirada perdida. Como la muerte estaba involucrada y ninguna otra persona inocente resultó herida, Zris solo reprendió al conductor del camión y no tenía intención de hacer más. Cuando Zris pasó sano y salvo el incidente del camión, la muerte se calmó durante unas horas más, y luego Zris sintió una amenaza diferente en el aire. Primero, un periódico desgastado pasó flotando ante sus ojos, mostrando titulares sobre satélites que Estados Unidos había perdido en órbita. Entonces Zris vio aparecer una grieta en el cielo, y con su extraordinaria vista, Zris pudo ver claramente que era un trozo de metal de forma extraña. Al relacionarlo con el periódico que acababa de ver, Zris comprendió inmediatamente que se trataba de restos de satélite. Pensando en los números registrados en el periódico hace un momento, Zris siguió el primer trozo de escombros del satélite y vio casi miles de fragmentos de metal, grandes y pequeños. Y además de los restos del satélite, Zris se sorprendió al encontrar meteoritos entre ellos. Al ver esta escena, Zris maldijo de inmediato: «¿Estás bromeando, muerte? ¿No eran solo fragmentos de satélite? ¿Por qué demonios hay meteoritos mezclados? Estás haciendo trampa». Al observar la lluvia satelital que se acercaba, Zris giró el manillar y cambió de dirección, preparándose para hacer un desvío. Después de todo, incluso con su capacidad de recuperación, al ser golpeado por tantos fragmentos de satélite y meteoritos, no tendría tiempo de recuperarse y quedaría completamente pulverizado. Afortunadamente, lo descubrió a tiempo y todavía había posibilidad de escapar. De lo contrario, Zris solo podría rezar por el apoyo externo de Stewie, para ver si ese pequeño genio podía sacarlo de este mundo. Mientras se alejaba de la zona de impacto de los restos del satélite, Zris respiró aliviado y de vez en cuando giraba la cabeza para mirar hacia atrás a la enorme nube de polvo que se había levantado. Sin embargo, antes de que Zris pudiera admirarlo por mucho tiempo, sintió que la presión del aire circundante era incorrecta y, de repente, miró hacia arriba. Vio un meteorito enorme, de varios cientos de metros de diámetro, que ya caía hacia la ubicación de Zris. Cayó con una fuerza imponente y devastadora, sin darle tiempo a Zris para escapar. En cuanto lo vio, abandonó su Harley y huyó del lugar a toda velocidad. En el momento crítico de su escape, la mente de Zris recordó los datos de velocidad del meteorito. Una velocidad mínima de 11 km por segundo claramente no era el límite de esta roca espacial. Su tamaño, de varios cientos de metros de diámetro, podría crear un cráter de varios kilómetros de ancho y varios cientos de metros de profundidad, trayendo consigo temblores sísmicos que devastarían cientos de kilómetros a la redonda. Cuanto más recordaba el poder destructivo de un meteorito tan masivo, más desesperación sentía Zris. Pero la voluntad de sobrevivir impulsó a Zris a correr aún más frenéticamente, llevando su velocidad más allá de sus límites nuevamente, y sintió que el aire se resistía a él como un jarabe espeso. Entonces toda la ropa de Zris se quemó. Había roto la barrera del sonido. Su velocidad extrema, cercana a los 340 metros por segundo, le permitió a Zris recorrer más de 2 kilómetros en casi 7 segundos, y entonces un sonido como el apocalipsis vino detrás de él. En menos de un segundo, Zris fue arrastrado varios kilómetros por una onda expansiva devastadora, y la aceleración instantánea aplastó a Zris directamente hasta convertirlo en una hamburguesa de carne. Pero afortunadamente, una onda de choque tan violenta no solo no lo aniquiló sino que también lo ayudó a escapar del área central donde el daño del meteorito fue más catastrófico. Más allá del cráter del meteorito de varios kilómetros de ancho, y luego unos cuantos kilómetros más afuera, Zris yacía tendido en el suelo como un muñeco de trapo roto, con polvo llenando el cielo, pero no podía ocultar el alivio de Zris. Ahora estaba completamente en estado líquido. A excepción de una parte de su cerebro que no se había convertido en papilla, todos los demás tejidos de su cuerpo habían sido completamente pulverizados por la onda de choque. Cuando Zris confirmó que había sobrevivido, también confirmó una cosa. La muerte se estaba desesperando. 51. Capítulo 51. ¿A qué le teme la muerte?
Capítulo 51. ¿A qué le teme la muerte? Es difícil decir si la muerte estaba desesperada, pero Stewie ciertamente lo estaba. Cuando vio el meteorito gigante caer del cielo, un mal presentimiento surgió en su corazón. Aunque quería ver a Triss luchar un poco, no quería en absoluto que este interesante hermano mayor muriera, especialmente no indirectamente por sus acciones. Mientras un polvo interminable llenaba el aire y Stewie perdió de vista a Triss a través de la transmisión, buscó ansiosamente cualquier objeto disponible cerca, queriendo salvar a Triss. No, no, no. Triss, no te mueras. Todavía estoy esperando a que regreses para poder presumir. Gracias a la detección de su pulsera, Stewie descubrió que los signos de vida de Triss eran críticamente bajos y estimó que moriría por completo en poco tiempo. Al darse cuenta de esto, Stewie actuó con creciente urgencia. Tomó sus herramientas y comenzó a modificar y activar la cápsula de hibernación que albergaba la habilidad de viaje dimensional de Triss. Con su hermano mayor al borde de la muerte, las habilidades de Stewie se vieron forzadas al límite. La cápsula de hibernación que tenía ante él cambió de forma varias veces en un instante, como una escena de los dibujos animados de los Looney Tunes. Después de la transformación final, Stewie levantó la mano y arrojó la bebida de sangre de dragón que había estado bebiendo dentro de la cápsula, que ahora debería llamarse transportador temporal. Luego, Stewie activó el dispositivo de teletransportación temporal y más de 20 botellas de bebida de sangre de dragón fueron enviadas a la ubicación de Triss a través de la conexión de la pulsera. El moribundo Triss sintió los objetos extraños junto a su mano. Como si agarrara un salvavidas, usó toda su fuerza para mover sus dedos destrozados y sacudir sus huesos rotos. Con un suave estallido, la botella de plástico que contenía la bebida de sangre de dragón se rompió y el líquido rojo anaranjado que había en su interior brotó. A medida que la bebida se extendía por el cuerpo de Triss, sus células aún vivas absorbían con entusiasmo el líquido de alta energía. Cuando una botella de bebida de sangre de dragón fue absorbida por las células del brazo de Triss, su dedo índice creció por completo y apenas podía moverse libremente. Usando su dedo índice, Triss arrastró lentamente su brazo hacia las bebidas de sangre de dragón restantes, luego usó su dedo índice para perforar con fuerza las tapas de las botellas, permitiendo que sus células absorbieran la energía del interior. Cuando Triss absorbió por completo más de 20 botellas de bebida energética, la mayor parte de su cuerpo finalmente se había recuperado, salvándole la vida temporalmente. Sin embargo, esto no fue suficiente. Triss aún necesitaba más energía para recuperar completamente su cuerpo. La enorme explosión causada por el impacto del meteorito fue demasiado poderosa. Aunque Triss estaba lejos de la zona cero, su cuerpo quedó devastado por la onda expansiva. Más del 90% de las células de su cuerpo quedaron destruidas por la explosión. De lo contrario, Triss no habría quedado tendido en el suelo como cera derretida. Si Stewie no hubiera brindado apoyo interdimensional, Triss estaba dispuesto a esperar un poco y luego obligar a sus células aún activas a canibalizar su tejido dañado para preservar su vida tanto como fuera posible. Pero con el apoyo de Stewie, Triss no quedaría reducido a un estado tan patético. Oye, Stewie, ¿me escuchas? ¿Puedes enviarme más bebida de sangre de dragón? Triss se incorporó. Aún tenía dos piernas, un brazo y zonas sin importancia, como las orejas y la nariz, que no habían sido completamente reparadas. Entonces, después de darse cuenta de que había agotado toda la bebida de sangre de dragón, Triss habló por su pulsera, esperando que Stewie lo escuchara. Mientras tanto, Stewie en el mundo de padre de familia ya había ido a buscar más bebidas después de enviar el primer lote. En ese momento, Stewie, empujando una carretilla, escuchó por casualidad la petición de Triss y dijo con una risa exasperada: realmente debería haber dejado que ese idiota lo resolviera por sí mismo. ¿Cree que no lo estoy haciendo ya? A pesar de sus quejas, Stewie cargó las dos cajas de bebidas del carrito en el transportador temporal y activó nuevamente la transmisión. Cuando las bebidas del transportador desaparecieron, las dos cajas aparecieron ante Triss. Maldita sea. Debería haberle dado a este tipo algún tipo de dispositivo de almacenamiento. Llevar estas bebidas es realmente agotador. Al ver a Triss en la proyección tomar una bebida, Stewie se sentó en una silla, furioso. Entonces se dio cuenta de que había olvidado guardar una botella de sangre de dragón para reponer energías. Después de que Triss bebió 3 botellas más, todas sus células volvieron a su estado original y dijo con gran énfasis: gracias, Stewie. Te lo pagaré bien cuando regrese.
Stewie escuchó la promesa de pago de Jris y se rió emocionado, completamente ajeno a lo siniestro del tono de Jris. Jajaja, este chico todavía está muy agradecido. No en vano lo ayudé tanto. El feliz Stewie había olvidado quién era el responsable de que Jris tuviera que soportar tantas dificultades en primer lugar, y no había considerado lo sospechoso que era que hubiera expuesto su conocimiento de la situación de Jris varias veces. Entonces, en la mente de Jris, la muerte, la herramienta, tenía que ser enfrentada, y Stewie, la mente maestra, también necesitaba enfrentar algunas consecuencias. Después de decirle esas superficiales palabras a Stewie, Jris recogió las bebidas de sangre de dragón restantes y salió hacia el humo, completamente desnudo. Como el polvo levantado por el impacto del meteorito era demasiado denso, Jris quedó completamente desorientado, por lo que decidió salir primero de esa zona polvorienta. Después de la regeneración celular, el potencial físico de Jris fue reestimulado y con la reposición de la bebida de sangre de dragón, su físico ahora era aún más fuerte. No conocía el aumento específico de fuerza, pero cuando huía desesperadamente antes, Jris podía sentir claramente que había roto la barrera del sonido. Esto indicó que la velocidad actual de Jris era de al menos más de 300 metros por segundo, extremadamente cerca de la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Una velocidad tan exagerada significaba que incluso si Jris simplemente caminaba despreocupadamente, ya había alcanzado su nivel máximo de sprint anterior. Es decir, una velocidad de más de 100 metros por segundo. Pero ahora esa velocidad solo podía considerarse normal, ni siquiera un calentamiento. Sin embargo, aunque Jris caminó a esa velocidad durante varias decenas de minutos, aún no había abandonado la zona envuelta en humo. La nube de polvo expulsada a la atmósfera cubrió el sol, oscureciendo la tierra, como una escena apocalíptica. Al ver esto, Jris ya no insistió en encontrar a Iris. Sin mencionar que la mujer paranoica podría no tener ninguna información sobre la muerte que pudiera ser útil para Jris, el impacto de un meteorito tan grande causaría pánico entre los civiles que viven en los estados cercanos. Iris incluso podría mudarse debido a esto. Después de todo, cuanto más caótico es un lugar, más fácil es para la muerte atacar. Esa mujer era extremadamente cautelosa y ciertamente no dejaría pasar ningún peligro que apareciera a su alrededor. Entonces, después de considerar estos factores, Jris decidió regresar primero a la civilización y luego analizar cuidadosamente el ataque extremo que la muerte había lanzado contra él. Jris tenía el fuerte presentimiento de que debía haber hecho algo que pudiera amenazar a la muerte. Por eso la muerte estaba tan desesperada que lanzó directamente un meteorito para eliminarlo. Jris no sabía si las acciones de la muerte tuvieron un costo, pero incluso si no hubo costo, definitivamente significaba que Jris había hecho algo que hizo que la muerte entrara en pánico. Ahora lo que necesitaba hacer era averiguar qué era esa cosa y luego hacerlo unas cuantas veces más. Al hacerlo, pudo detectar más debilidades de la muerte y ver si podía eliminar directamente a la muerte misma.